quisiera comenzar, Gonzalo, con un cortometraje. Es obvio que es uno de los cortometrajes más notorios que tú empezaste, que se llama La Puerta. Muchas personas comentan de que La Puerta es el paso a lo que hemos visto, obviamente, la imagen que tiene César detrás, la imagen que tengo yo atrás mío, de todo su esplendor. Yo quisiera saber qué es lo más significativo que usted pudo aprender desde su primer trabajo, que es este rol, que es La Puerta, que haya aprendido en la actualidad, Marcelo. Eh, bueno, mira, a mí me pasa algo que creo que le pasa a la mayoría de los que dirigen, que el que te dice que entra a un set de filmación sabiendo lo que tiene que hacer es mentira. Siempre estamos aprendiendo. Es muy difícil. Uno, por supuesto, que va aplicando experiencia, va descubriendo cosas que resultan, cosas que por ahí no resultan, y te vas entrenando y vas adquiriendo como, bueno, herramientas para poder salir adelante. Pero cada película que se plantea, en mi caso al menos, o como yo encaro el cine, es siempre un terreno nuevo. No sabes hacia dónde vas. En La Puerta, por ejemplo, nosotros filmamos en 16 milímetros, era la primera vez que yo filmaba en cine. Entonces, bueno, no, miento, no fue la primera vez, en realidad había hecho cortos de adolescente en Super 8, pero bueno, era un formato de 3 minutos los rollitos. Entonces entrábamos a lo que era el cine semiprofesional en los 90. Piensen ustedes que no existía la mini DV, no existía la tecnología digital, no existía internet. Entonces ese material que se filmaba, después vos tenías que terminarlo y no había forma porque la postproducción en cine siempre era muy cara, entonces vos terminabas haciendo un transfer a Betacam o a Aumatic y sobre eso ibas editando lo que se podía. Y hoy estamos tan lejos de ese universo, en todo sentido, ¿no? Porque no solamente en el hecho de cómo se produce, sino a dónde va a parar lo que se produce. Antes uno mandaba esos cortometrajes a lugares de encuentro físicos, ¿no? Una universidad donde había un concurso, había un festival, y ahí se encontraba la gente y proyectaban tu corto. Era el único lugar donde se podía ver. Hoy tenés miles de herramientas distintas. Creo que lo que siempre está presente tal vez no tiene que ver con la dinámica del cine y la tecnología que siempre muta, sino en los aspectos narrativos o los aspectos estéticos de donde el cine toma, que siempre es algo más tradicional, ¿no? La pintura, el teatro, la literatura, un poco son como las tres columnas principales del cine, que son inamovibles, ¿no? Uno puede leer una obra de Lorca o hasta de, no sé, de Sócrates, de Esquilo o de Sófocles, y eso está vigente. El cine en ese sentido es muy cruel, ¿no? Porque por otro lado congela, ¿no? Congela lo que se filma y lo deja estancado en un tiempo y eso nos da la sensación de que las películas envejecen. Yo creo que las películas que están hechas de forma poética no envejecen, al contrario, pero esa poesía está conectada a la pintura por ahí, al misterio que te da la pintura, que es otra de esas disciplinas artísticas de donde el cine toma, ¿no? Se hace muy difícil que yo te pueda decir entre La Puerta a la última película qué puntos de conexión hay más que las obsesiones propias de un realizador, ¿no? Lo que te obsesiona, la muerte, el amor, el desamor, qué sé yo, la predestinación, ejes temáticos, ¿no? Que uno los puede trasladar a un libro también. Wow. Siempre hay puertas, te podría decir que siempre hay puertas. En casi todas las pelis hay puertas, puertas y ventanas, que recortan, ¿no? La realidad. Eso ha sido y está siendo una masterclass. Eso sí. De hecho, eso siempre ha dicho Andrés, que es una masterclass cada entrevista que ha hecho el maestro Gonzalo. Para mí es importante. Muy, muy bien. César, Bueno, gracias. tienes, yo sé que tienes una pregunta muy buena. Ay, pues Gracias. bueno, muchas gracias a nuestro invitado, al maestro Gonzalo, por aceptar la entrevista. Es un honor poder platicar con usted.
Mi Bueno, pregunta es la siguiente. Yo, bueno, me eché un chapuzón en la página de su productora, que es La Puerta Cinematográfica, y vi una frase que me llamó mucho la atención, que es, hay que tener la inventiva para romper los géneros cuando haga falta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos puedes darnos para poder crear algo nuevo sobre algún género cinematográfico? eh, más que, más que tu propia mirada, que es única, explorar tu propia mirada, porque los géneros en definitiva son una consecuencia, es el final de un recorrido. Uno encasilla en un género, va poniendo, bueno, todo esto va. Ahora, si vos empezás a crear desde el final, que es la consecuencia, entonces esa forma de generar tu arte ya está muerta, porque estás como encorsetándote vos a vos mismo. La verdad es que yo creo que cada uno es un misterio y la belleza está en encontrar cuál es la mirada propia, las inquietudes propias, y a partir de ahí vas configurando en los gustos y en los deseos estéticos, en lo que uno le resulta como un poco más placentero, bueno, ciertos elementos que sí son propios del género, pero no es sin tu mirada. Si no está tu mirada, eso no existe. En un punto puede ser una narración artesanal, correcta, pero si no está lo propio, lo difícil de encontrar la mirada propia es que estamos tan sometidos a tanto ruido mediático, a tanta imagen, a tanto mercado, que, que nos cuesta encontrar nuestra propia mirada. Estamos encima del cine, necesita de un proceso medio industrial, entonces vos tenés que como cumplir con ciertos cánones para asegurarte que ese cine finalmente pueda encontrar a un festival, a un mercado, pero son todas trampas. Yo creo que uno tiene las estructuras metidas adentro porque vive en una sociedad estructurada. Lo que una y otra vez te quieren sacar es tu propia mirada. Y cada vez el mundo se parece más en la forma de filmar, en la forma de presentar. Ahora están todas estas modas de los pitching, de cómo vos tenés que pararte, cómo tenés que presentar, que tenés que hacer un chiste cada 2 minutos y a esta otra persona mencionarle el nombre, porque si no. Entonces vos que vas a contar una historia, estás más preocupado en vender un producto según las modas de quién sabe quién, que de donde nace el cine, que es la pasión por narrar desde una mirada propia. Y es muy difícil encontrar eso en este momento. Yo creo que uno debería dedicarse a hacer retiros espirituales, ¿viste? Irse a una montaña, irse a un paisaje, meterse, perderse en un museo y quedarse horas viendo un cuadro, para ver qué te pasa con encontrarte con eso que cada vez, no sé, es más difícil. Ahora están de moda esos muñequitos, ¿viste? Los Funko. Todo se busca que sea igual, ¿viste? Todos somos Playmobil, ¿viste? Todo tiene que estar ceñido a una fórmula que en realidad viene de una necesidad de ventas, de mercado, de asegurarnos, siempre con el miedo, asegurarnos el control de que tal producto va a tener tal resultado. Y con todas las plataformas que hay hoy, que sistematizan de una manera mucho más grosera este proceso, nos quedamos como perdidos. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Y yo creo que si no está esa valentía de la mirada interna con cierta viveza, porque uno tiene que, vive en un mundo, ¿no? O sea, no es que está haciendo literatura, entonces, bueno, lo tuyo es escribir y ya está, es un blog de hojas y veremos. Acá el cine requiere de una compañía que se mueve y que te va a seguir, y ese producto uno desea que lo vea la gente. Pero si no está la mirada propia, entonces, ¿qué es lo que está? Nada, ¿viste? Uno hace una película de zombies, ¿no? Dice, bueno, si yo ya sé, ¿cuántas películas de zombies hay que son iguales? Miles, ¿no? Que uno repite, repite. Sin embargo, ¿cuál fue la curiosidad que trajo Romero? Que hizo una singularidad con su película. La hizo en blanco y negro, la hizo los fines de semana, tenía una búsqueda sobre algo, una metáfora, un símbolo que él quería aplicar al momento que le tocó vivir. ¿Cuál fue la singularidad del Exorcista? Que William Friedkin era un documentalista y quiso aplicar ese realismo exacerbado a una película donde vos realmente puedas creer que eso estaba ocurriendo. Para eso llevó a un rigor radical todo lo que fue el proceso de filmación de una película como El Exorcista, que hasta ese momento nunca se había visto. En cada uno de los autores yo creo que uno encuentra esa mirada propia que tiene esa persona. Después vienen los imitadores, pero bueno, viste, uno está para hacer su propia fiesta en la vida. Somos muy poquitos años los que nos tocan vivir.
50, 80, no es nada, ¿viste? Si no tenés tu propia huella, tu propia mirada, que no hay que confundir con la vanidad, ¿no? Sino con qué te pasa a vos. Entonces no se puede reinventar nada. El género está como consecuencia al final, me parece. Maestro, aquí le tomo la palabra a mi parcero Johnny y a mi cuate César. Porque yo vine acá como el fanático, ¿no? Yo soy acá pues el traductor del canal, pero pues obviamente yo veo todas sus entrevistas, obviamente Set Films, lo digo acá con humildad, me parece el mejor canal de cine de Latinoamérica. Estamos acá obviamente con John intentando pues seguir esos pasos con César, pero es que escucharte hablar de Romero y haber oído antes, porque tuvimos en el canal y espero un día visites a Patricia Tolman hablando de cómo era trabajar con Romero, pues imagínate cómo nos sentimos. No, gracias por estar acá y darnos tu... Además, John, pásale después la entrevista de Patricia, porfa. Claro, Que la... además te la vas a gozar, como dicen allá en Argentina, te la vas a gozar. Eso es bastante muy bueno. Además, yo me quedé sorprendido en tu primera película, que es La Puerta, el detrás de cámara, el making of, genial. También bueno, eso para que lo vean todos nosotros, yo paso el link de El Milagro de la Sangre. Qué cortometraje tan increíble, increíble. Es la parte más metafórica que yo he podido ver en el cine latinoamericano, sin decir, ay, porque estoy en la entrevista. No, no, es verdad. Es, es, es verdad, maestro, porque yo quiero preguntar, siempre le he querido preguntar, ¿cuál es ese milagro, como lo buscan la metáfora en tu cortometraje, que el cine necesita descubrir? ¿Cuál es ese milagro? Y yo sé que en ese milagro, para alcanzarlo, hay que duele o a veces cuesta, por eso es milagro de la sangre. ¿Cuál es ese milagro que aún falta en el cine por descubrir acá en Latinoamérica o más en tu cine? Mirá, creo que Latinoamérica fue generando una identidad visual a partir de la película Amores Perros, como que se impuso una mirada latinoamericana, que hasta ese momento me dio la sensación que dentro del mercado internacional no se había presentado todavía como una especie de imagen de lo que se espera de una película de Latinoamérica. No es una película de género, pero es una película que de alguna manera tiene guiños con Ciudad de Dios, con Tropas de Élite, y fue marcándose en un realismo, con una crudeza visual muy latinoamericana, una cámara en mano y todo, con una estética que se fue entendiendo como latinoamericana y bueno, después fue pasando el proceso. Y tal vez se fue fosilizando un poco esa mirada, bueno, en fin. Los directores que han triunfado afuera han sido directores que empiezan a ser autores, ¿no? Guillermo del Toro, que le ponen su propia impronta, pero no diríamos que es una impronta regionalista, sino que es una impronta propia, ¿no? De lo propio, lo que tienen ellos. Cuarón, por ejemplo, ¿no? También es otro que se me viene ahora a la cabeza. Andy Muschietti, de Argentina, parece un director de Hollywood, o sea, no hay elementos más allá de lo autoral que uno pueda encontrar, guiños específicos de él. No podríamos decir que él hace un cine latinoamericano, ¿verdad? Es un cine claramente norteamericano. Yo creo que Latinoamérica es un gran signo de pregunta. Y te diría más, Argentina dentro de Latinoamérica es el problema, tiene un problema enorme de identidad. No, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica que tienen una presencia, una cultura ancestral, una mirada, ¿no? sobre las etnias primigenias en esas tierras, y después esa mixtura o ese sincretismo que se fue generando con el cristianismo y bueno, con los españoles, en fin, con lo que se va generando, o en Brasil con los portugueses, pero acá en Argentina son todos inmigrantes, acá han destruido al nativo, lo han destruido en las campañas del desierto, o sea, siempre ha tenido un problema de identidad, sometido además como colonia casi de los ingleses, y todavía seguimos teniendo un problema de identidad, no sabemos quiénes somos. Hay mucho complejo de inferioridad, mucho mirar a Europa, mucha soberbia también. Es un país muy complicado, que se está buscando. Entonces es muy difícil poder encontrar una imagen que sea una identidad propia de este país, que pueda llegar a definirse.
Yo pienso que más que buscar eso, uno tiene que, de nuevo, ¿no? Tiene que buscar lo propio. Por lo menos acá en Argentina siento que lo que pasa es eso, ¿viste? Es tan difícil hacer una película, sale tanta plata, son tantos años, tenés 5 tiros, 10 tiros en toda tu vida, más o menos con suerte. Bueno, ¿cómo los vas a jugar? Y hay mucha gente que trabaja para la industria, trabaja para Netflix, trabaja para cumplir, y hay gente que se la juega un poco más. Y hay gente que definitivamente está en la periferia y a veces hace muy buen cine, pero no logran generar conexiones con el resto del mundo. Las plataformas es algo maravilloso. Nosotros estamos hablando acá y esto es un milagro. Hace 20 años atrás era imposible de pensar y acá estamos los cuatro de lugares distintos, de distintas edades y bueno, y de golpe es hermoso generar estas conexiones, como hace el fanzine, por ejemplo, ¿no? Que también busca conectar desde un lugar distinto. Pero bueno, es un resquicio, es una endija dentro de un gran sistema, ¿no? Monopólico, oligopólico, que son las grandes plataformas, que son las que deciden a la masa qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Creo que frente a esa pelea que siempre va a ser desigual, uno busca hacer su propia batalla interna. Que puedas mirar y decir lo que yo hice es verdadero, es genuino, sea bueno, sea malo, fue lo que intenté contar del mundo como lo vi yo. Creo que ese es el verdadero milagro, más en este momento en donde de nuevo te quieren formatear a una forma de reproducir, a una forma de contar, a una forma de todo, que se vuelve realmente muy difícil. Yo hoy creo mucho más en el cine independiente que en este cine comercial que nos invade por todos lados. Sin embargo, hay milagros en el cine comercial, ¿eh? Uno ve cosas que decís, qué maravilla esto, pero bueno, ¿cuántos casos? ¿Cuántas son las películas que uno ve en Netflix realmente y las disfruta? Y cuánta basura hay, ¿no? Dando vuelta también, qué sé yo, basura entre paréntesis. Bueno, mi siguiente pregunta, también, bueno, también revisé algunas de las entrevistas que ha dado y hubo otra frase que dijo que me llamó la atención, que es, no hay mayor miedo que la realidad misma. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos alterar la realidad para poder convertirla en una historia de terror? Y lo que pasa es que me parece que uno cuenta historias de terror para hacer una catarsis de la realidad. Catarsis me refiero para sacarse el demonio hacia un hecho estético, ¿no? Porque nos aterra tanto la realidad eh, que necesitamos de alguna manera, ¿para qué está el arte? El arte está para que el hombre exprese el dolor que tiene por ser, por vivir, por ser lo que es un ser consciente que sabe que se sabe finito, se sabe que va a morir, que probablemente esa muerte sea dolorosa o que va a perder a la gente que ama, entonces también es una forma de morir, y que su vida es una lucha en un mundo que mayormente es injusto, que tiene que alimentarse, que tiene que pelear con el otro, que tiene que amar y que sabe que cuando ama también eso le va a generar un dolor porque va a tener pérdidas, va a tener desencuentros, va a tener desamores. Y todo eso nos constituye, además que somos seres muy emocionales, y en algún lado tenemos que pegar el grito, ¿viste? Entonces, ese grito nace precisamente en el arte, me parece que es la expresión más genuina, porque si no está la religión también, o está, bueno, está la filosofía y está también las profesiones, distintas profesiones donde uno puede purgar. Pero creo que el arte no es dogmático, no pretende decir que es la verdad, como a veces pasa con la religión o pasa, no sé, con algunas filosofías, sino que sencillamente cuestiona, pregunta y además, a diferencia de la filosofía, abraza también, ¿viste? Porque la filosofía cuestiona, pero te deja más crudo, más en bola, con más miedo. En cambio, el arte me parece que de alguna manera te acerca desde lo más espiritual. Y cuando digo espiritual no me refiero a que haya una vida más allá, sino a esa cosa que tenemos adentro que no podemos definir. Entonces, el terror nace como una expresión como un grito, ¿no? Como el grito de Munch. O sea, uno grita y bueno, no es muy difícil a partir de ahí entonces crear terror, porque vivimos en un mundo de terror y yo creo, una vez dije que no hay gente más miedosa que los directores de cine de terror, son los que más miedo tienen,
Por eso es que necesitan volcarlos en algún lado, ¿viste? Porque realmente te asustás, yo me asusto de la muerte, me asusto de la vejez, me asusto del desamor, me asusto de la pérdida de la conciencia, todos estos terrores que son los mismos de siempre, de toda la humanidad. Lo que tiene el terror es que a veces mira de frente la realidad, te la muestra desde un lugar que no es hipócrita, te muestra y te dice, sí, esto es así o esto puede ser así. O en todo caso se vuelve simbólico, es decir, muestra un horror de la humanidad, pero te lo pone de frente. ¿No? Los zombies de alguna manera simbolizan el ocaso de una humanidad o de un sistema capitalista que ha fracasado y que además nos ha dejado desamparados del planeta Tierra. Entonces, bueno, el símbolo es el zombie. Todo el terror más rico nace justamente en la época victoriana, en 1850, 1870, a partir de la Revolución Industrial, es cuando nace el género fantástico. Todos los grandes autores, ¿no? Vos pensate, Bram Stoker, Arthur Marchand, Lovecraft, a ver, vamos, Poe. sí, bueno, Poe en Estados Unidos, estaba pensando en otros ingleses, Stevenson, bueno, en fin, toda la estructura del fantástico que nosotros replicamos en el cine hoy, nace en esa época que fue un espanto, que nos sacó todos los dioses, todas las mitologías, todo lo que había en el hombre que era espiritual, no importa, llámalo como quieras, queda despojado de eso. Y nace el terror. Yo creo que la manera de crear terror, de nuevo, es conectarse con sus propios miedos, con tus propios miedos, ¿no? Porque son distintos, ¿viste? Hay cosas que me asustan y cosas que no me asustan, pero porque de ahí empezás a tejer algo que es verdadero, que es lo propio, ¿viste? A vos te dan miedo las arañas, ponele, bueno, qué sé yo. Por algo te dan miedo las arañas. Y a otro por ahí, ¿viste? No le pasa nada con las arañas y le da miedo, no sé, el viento, ¿viste? Por algo le da miedo. Bueno, entonces todo eso empieza a aparecer en las imágenes. Son nuestras obsesiones. ¿Por qué nos gusta el fantástico? ¿Por qué nos gusta el terror? El terror, sobre todo el fantástico, ¿no? que nos interpela a pensar de que tal vez hay algo más allá de la muerte, porque en definitiva el gran monstruo de la humanidad es la muerte, ¿no? O sea, si aparece alguien poseso, podemos presuponer que entonces cuando nos morimos hay algo más, porque está bien, si existen los demonios, existen los ángeles, existe Dios, empezás a construir una metafísica que te alivia, decís, qué horror, pero por lo menos sé que hay algo más. Siempre es la muerte. La muerte es nuestro peor monstruo, sobre todo el pensarnos que tal vez no hay nada. Entonces inventamos todo este género fantástico. Y después se traduce en mil pequeños horrores, ¿no? El miedo, la fobia a los animales, la fobia a la locura, la fobia a, no sé, a perder a nuestros seres queridos, la enfermedad, el horror, el body horror, qué sé yo, el folk horror. Cada derivado es como un tipo de miedo distinto que tenemos adentro. Pero vos fíjate que los autores que han hecho el terror más genuino siempre se han conectado con sus propios miedos. ¿Viste? Están pegados a su propio... entonces se siente real eso, ¿viste? No están contando algo que les resbala. Si te resbala, se nota, me parece. No te tiene que resbalar. Me parece que va por ahí. A mí me encanta el género gótico. Yo soy un tipo que nació en la Patagonia, y la Patagonia es gótica. Góticas porque son extensiones gigantes de tristeza, de melancolía, está ese viento, está esa cosa gris, desértica, sobre todo en la zona este, de Comodoro Rivadavia, y había casonas, y había mucho desamparo, ¿viste? Y eso yo lo encontré en el cine de Roger Corman, ¿viste? Y también en los relatos de Edgar Allan Poe, y fui construyendo un mundo gótico que me fascina, y al mismo tiempo me da miedo. Entonces, me conecté con ese tipo de cine, que hay mucha gente que dice, tu cine es aburrido, tu cine es lento, no sé, no tiene tanto susto, no pasan chicas desnudas. Y bueno, no me pasa por ahí, pero prefiero hacer lo que quiero hacer, y que otro haga lo que quiera hacer, ¿viste? Para eso hay variedad, si no es un embole, todos iguales sería un embole. Yo me siento inspirado. Muchas gracias. Maestro, qué respuesta, César. Gracias por esa pregunta. Uf, la mejor respuesta que yo he podido aprender en la vida y se me ha quedado grabado. No, maestro. Dilo, John. Yo creo que sería bueno que le digas al maestro que tú estás en el proceso de una tesis y que esa respuesta te inspiró y que si tú deseas, pues maestro, ser incluido
en la tesis de nuestro amigo que tiene un componente audiovisual y escrito, pues tú dirás, maestro, ¿sí? Sí, por supuesto, si se puede ayudar, chicos, lo que sea. Yo estudié Gracias. también en la universidad y me cachetearon de lo lindo, tío, ahí hay terror también, de verdad. Ahí es para hacer una historia de terror. John, Este, nada, tú tienes una historia de terror buena con la U, no sé si la puedas contar o no. Bueno, yo espero pasártela para que la vean, pero sí, pero la verdad, te agradezco muchísimo por eso, maestro, y también por aceptar. Yo sé que el tiempo apremia, maestro, y yo sé que pues, por mí yo haría 3 o 4 sesiones, pero no. Yo quiero cerrar con la última pregunta, resumiendo casi todo, y es, yo sé, al hablar de Luciferina y resurrección, habla sobre la maldad y lo que es que hay más allá. Y tú lo acabas de responder, por lo tanto, me siento totalmente satisfecho. Pero esta última pregunta son las dos partes y es, o sea, me encanta mucho lo que es Nocturna, el lado B y el Sci-Art, que por ejemplo, que es donde narra la vida de Ulises, sobre el fin del mundo. Lo que sí quisiera cerrar para concreto es, ¿qué representa para usted en su filosofía de vida ese personaje y más? No es que diga, no, el fin del mundo va a ser así como le pasó a su historia, sino que no puede, que podemos como que aprender de este concepto para más adelante en el futuro, más sobre todo a esperar un poco los cambios que se vienen. O sea, tu, esas dos partes es una filosofía grande. ¿Cuál es tu filosofía? Y bueno, que vivimos en un mundo que es muy injusto, para mí es muy, muy injusto, es muy violento, estamos totalmente alienados en este mundo y uno no tiene que perder las esperanzas a pesar de eso, me parece que tiene que pelear. O sea, todos vinimos a pelear al mundo. Creo que había un cuento, no me acuerdo si era de Borges o de quién, que decía, nació en un mundo injusto, en una época injusta como la de casi todos. O sea, todas las épocas han sido injustas, todas las épocas han sido violentas. Te podría haber tocado nacer en la Segunda Guerra Mundial, que era realmente el Holocausto, o en la Primera Guerra Mundial, que fue un espanto, o en la gripe española, que fue otro espanto, o en la época medieval, o en fin, qué sé yo. Siempre ha sido injusto y tal vez ahora el planeta se está agotando y tengamos que vivir otro espanto, o no sé para dónde irá. Pero después está el hombre interno, ¿no? Con toda su construcción, con su enorme poder amoroso, interno que tiene, las posibilidades de hacer inmensas pequeñas cosas, ¿viste? Porque el gesto de ayudar a alguien que nadie lo ve, el gesto de escribir algo apasionadamente, son maneras maravillosas de aportar al mundo. Es como que uno no puede arreglar el mundo, pero sí puede hacer algo con lo que le corresponde. Y ahí está, me parece, ¿no? Viste, el fin del mundo es el fin de la vida de uno. Cuando uno pierde las esperanzas de hacer algo genuino, de hacer algo propio, de hacer algo trascendente para uno y que eso de alguna manera va a servir para los demás, entonces se está como pegando un tiro si no lo crea así. Se está como matando en vida. Y yo creo en la vida, yo creo que a pesar del escenario fuerte y horrible que tenemos, no deja de ser un mundo maravilloso, con muchas posibilidades todavía. Y que nuestra pelea es una pequeña pelea de 80 años, pequeña gran pelea, ¿no? 80 años, 90, ponele 100, si tenés mucha suerte y llegás bien a los 100 años. Pero se pueden hacer maravillas en ese momento. Ahora, ¿qué hace uno con ese tiempo? Porque vivimos un mundo, o sea, todo esto requiere de un sacrificio también por parte de uno. Ese sacrificio tiene que ver con la pasión, con la entrega, con que no todo te da lo mismo, con sentarte, como te digo, a buscar tu propia mirada, que eso implica un compromiso con uno, un retiro espiritual, una manera diferente que sea la propia de conectarte con las cosas, volver a tocar las cosas, ver por qué esto, y preguntarte 1000 veces por qué, hasta poder entenderlo o no entenderlo y quedarte en el misterio. Todo eso, salir de esa zona de confort que incluso en las universidades nos enseñan y que a veces hay que romperlas, ¿no? ¿Por qué me obsesiona esta película y verla 80.000 veces hasta descomponerla como si fuera un reloj y ver si le encontraste el alma o no se le encontraste?
El cine para mí se aprende en esos bordes, y la vida en un punto está en esos bordes. Que el camino nunca es el camino, ¿viste? El camino nunca es el camino que te marcan. Para mí el camino siempre es tangencial, es ir a un costado, es ver en el sendero, es perderte en el misterio y arriesgarte. Desde que empezamos a formarnos, nos están formando. Y en un punto hay que ser valiente y buscar tu propia forma. Creo que ese es nuestro mayor desafío como realizadores, como artistas, porque es un rol social también el que tenemos. Y es importante contribuir con lo que te toca. Unos pelean con la espada, otros con la cámara, otros con... Es un mundo muy jodido. Y se necesita este tipo de guerreros, me parece, ¿no? Que se animen. Yo veo el cine de Tarkovsky y lo amo. Lo amo, es un tipo que lo adoro, le creo todo. Veo Berman y le creo todo. Y es gente que ha hecho cine de género, sí, muy poquito. Lo que ha hecho fue una entrega total de su vida al hecho estético. Porque si no es como que te quedas en la cáscara. Y hay que ir más adentro. La profundidad implica quietud. La profundidad implica quietud. La revolución no está en el movimiento, sino está en la quietud. Y en esa quietud hay un movimiento hacia adentro que es inmenso. Es esto que te digo, podés recorrer 10 ciudades en una semana y no te quedó nada, te podés quedar en una esquina 10 días y vas a ver millones de cosas, ¿viste? Y ahí descubrís un mundo. Pero no quieren eso. El sistema no quiere eso, lo que quiere es mantenerte entretenido. Yo quiero aprender al maestro, maestro. Quedan 6 minutos y bueno, yo quiero decirte que muchas gracias por esta oportunidad, pero con estos 6 minutos que quedan, la cámara es tuya, puedes enviar un saludo a Colombia, Latinoamérica, que sigue en tus próximos proyectos. Mire, yo me he visto 4 veces Luciferina, lo siento, 4 veces, pero así sea que tú digas, mire, yo invito a ver Luciferina, Resurrección, diga casi todas sus películas y yo después te hago un especial de tu fragmento y pongo los trailers y los difundo, pero este es tu espacio, maestro, por favor. Bueno, primero agradecerles a ustedes 4, el espacio, el tiempo, está buenísimo. Esto es algo maravilloso que trae la tecnología también, ¿no? Esto de poder encontrarnos así, los 4, de distintos lugares, que vos me puedas contar de Luciferina, que es una película que si se hubiera hecho hace 30 años atrás, por ahí nunca lo hubieras podido ver, porque es una película que se pasaba en Argentina y después quedaba fondeada en un depósito, y de golpe Internet tiene estas ventanas, ¿no? Que te permiten poder acceder a estos proyectos. Yo creo que la religión de nuestro tiempo son los relatos. Creo que la religión de siempre han sido los relatos. De hecho, la religión es un relato. O sea, cualquier religión, la historia de Buda, la historia de Jesús, son relatos. Esos relatos son arquetípicos, y eso no quiere decir de que no se pueda descubrir nada detrás de esos relatos, sino todo lo contrario, que están ahí para que nosotros podamos descubrirnos a nosotros a partir de esos arquetipos, de esos relatos. Unos elegirán un tipo de arquetipo, otro, depende de lo que lleves adentro. Pero creo que es importante hacer hincapié en esto de detenerse y no quedarse con lo primero que uno encuentra, ¿no? Como que uno a veces en el arte se conforma con poco, dice, bueno, esta es la cámara, estos son los tipos de lentes, este es el ángulo que vamos a usar, y como esto ya vos lo viste y te suena familiar, te quedás tranquilo y decís, claro, debe ser por acá. Y en realidad el director de fotografía o el director de arte están también siguiendo una huella que ya hicieron. Entonces todo se empieza a parecer. El director de fotografía te propone algo que ya sabe que funciona, el director de arte también, y vos que estás medio en bolas, que no sabes si sí o si no, medio como que sabés que esa imagen es la que te conviene, y todo se empieza como a cuadrar en lo mismo. Buscar la mirada propia siempre es algo incómodo, porque además vas a incomodar al resto, porque el cine, a diferencia de las otras artes, vos tenés que convencer al otro, sobre todo cuando sos un director que no tiene nombre, de que eso va a funcionar. Entonces se te boicotea el equipo, se te boicotea la gente, te desprestigian, te descalifican, vos no sabés hacer cine, y vos estás buscando. Esa búsqueda yo creo que uno no la tiene que abandonar nunca. Cuando nosotros hacíamos cine fantástico acá en Buenos Aires, en 1992, 1994, La Puerta, El Milagro de la Sangre, Valdemar,
era inviable, nadie pensaba en ese cine, no nos tomaban en serio. Y ahora a veces se me acerca la gente y me dice, vos sí que fuiste inteligente y la viste venir, como si yo hubiera sido una especie de adivino que el cine fantástico en algún momento iba a tener éxito. Y en realidad no ha tenido éxito. Yo no soy millonario, ni he ganado plata con mis películas, y no lo hago por una cuestión mercantilista. Lo hago porque creo que ese tipo de relato a mí me hace descubrir cosas de mí. Desde ahí está lo espiritual o lo religioso. Eh, Es decir, siempre va a estar esa especulación del mercado que nos invita una y otra vez a hacer como eso, y eso me parece que obstruye tu posibilidad de vivir tu propia vida lo más íntegra y genuina posible. Siempre estamos en jaque con eso, todo el tiempo. Ni hablar si además tenés dificultades económicas que tenés que llegar a fin de mes o tenés hijos o lo que sea, bueno, las responsabilidades se ponen más crudas y a veces uno termina cediendo por el otro, ¿no? Pero no creo que sea el caso de ustedes tampoco en este momento, me parece que ustedes están para pelear a full. Y desde ese lugar, nada, decir que cuando no se puede pelear con el cine porque no está la cámara, se pelea con la escritura, se pelea con la pintura, el relato está presente en cualquier medio, hay que seguirlo. Yo ahora terminé una novela, tengo varios proyectos, pero muchos de esos proyectos yo sé que no van a lograr llegar a ser cine. Por ejemplo, Luciferina era la primer parte de una saga. Yo tengo los dos otros guiones escritos, Inmaculada y Gótica, que conforman la obra entera, y no he podido encontrar financiación. Entonces, no voy a detener ese proyecto porque tal vez cinematográficamente no se puede concretar. Entonces, dentro de un año salen las 3 novelas, un año y medio, porque de esa manera yo puedo darle vida a esa obra, la completo desde otro lugar. Y creo que eso está bueno, ¿no? Porque ese es el compromiso con la narración. A quien le fluye, digo, hay gente que por ahí no le fluye escribir, le gusta dirigir, bueno, dirigirá con un celular. Hoy hay menos excusas, ¿no? Uno puede hacerlo con cualquier cosa, a diferencia de antes, volviendo al inicio de esta charla, que si no tenías una Bolex a cuerda y plata para comprar los rollos de cine, no podía filmar. Entonces, es eso, me parece, es el compromiso con nuestro arte, con el arte de la narración. Maestro, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Usted Gracias. es el mejor y que tengas una gran semana, maestro. Gracias, Muchas chicos. gracias. Muy amables Gracias, maestro. todos. Un saludo a Colombia Y a México, y y a Argentina. México. México, lo amo. Gracias, maestro. Chao, Chao. maestro, gracias.